Que la bendición de nuestro Padre Celestial, su misericordia y su gran amor estén siendo derramados sobre ti y sobre tu familia. Mi nombre es Roberto Mejía y soy pastor general de Ministerios Cristianos Hijos de Sión en la República del Salvador. Un saludo desde aquí para cada uno de ustedes. Iniciamos nuestro servicio buscando al Señor en oración y para ello les suplico puedan acompañarme en este especial momento para hablar con nuestro Dios. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti por los méritos y en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para darte gracias por lo que haces en nuestra vida. Sabemos que tú has tenido cuidado de nosotros aún desde antes que naciéramos. Gracias por considerarnos para ser parte de tu reino, ese reino de luz, por ser parte de esa gran familia. Realmente nos sentimos y en extremo honrados de que tú seas nuestro Padre y de tener un hermano mayor que nos ama de una manera entrañable y que estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Realmente no podemos pagar el favor que hemos recibido, esa salvación tan grande que tú nos has dado. Ahora, por favor, Señor, concédenos la gracia para poderte corresponder, aunque sea en parte, ya que tú eres merecedor de toda honra, de toda gloria y majestad. Señor, te damos gracias por todos los favores recibidos hasta el día de hoy. Sabemos que son innumerables y por eso nosotros venimos delante de tu presencia esta mañana con acciones de gracias. Queremos ser agradecidos contigo, Señor. No queremos olvidar ninguno de esos beneficios que hemos recibido de parte tuya. Yo te suplico en el nombre de Jesús que puedas bendecir a cada uno de los que está escuchando y viendo estos mensajes. Te pido que los bendigas. Te pido, Señor, también que puedas guardarme y que puedan únicamente salir las palabras que tú deseas que salgan de mi boca. Concédenos, por favor, Señor, entender el mensaje de esta mañana. Disponemos todo nuestro ser para que así sea. Amén y amén. Continuando con la serie Esperando la venida de Cristo, en esta oportunidad y con el permiso de nuestro Dios queremos compartir sobre las bodas del Cordero. Y hoy he titulado este mensaje La esposa de Cristo, parte 1, porque vamos a desarrollarlo con un poquito de calma. Es muy amplio el tema, aunque aparentemente en las Escrituras pues no aparece mucho, pero sí hay mucho de qué hablar al respecto. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 19, y leo del versículo 6 al versículo 8. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Realmente es un tema que es muy apasionante. Yo me imagino que todo lo que está alrededor de ellas debe de poner no solamente a nosotros como la futura esposa de nuestro Señor, sino que al Padre, al Hijo, deben de estar también con esa emoción de esperar la pronta llegada de sus hijos junto con el Hijo.
Ya nos hemos introducido a la temática de las bodas del Cordero en la reunión anterior y hemos hablado de los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y como hemos leído, la palabra nos dice bienaventurados. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dichosos, eso es lo que significa bienaventurados, dichosos, felices. Deberíamos de estar, de ser llamados, de ser invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Mencionamos que los llamados a la cena son la iglesia de Cristo, la cual está diseminada en todo el mundo y que incluye a grandes hombres y mujeres en tiempos antiguos, como Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, David, Isaías, Jeremías, Pablo, los discípulos. No, esto será algo grandioso para aquellos que estamos agradecidos con cada enseñanza que hemos recibido. Sabemos que ese va a ser un momento muy especial. Si los invitados hoy somos la iglesia, porque veremos que ese llamamiento inicialmente se le hizo al pueblo de Israel y se le llama la desposada en el Antiguo Testamento, pero ellos no aceptaron ese llamamiento, no fueron obedientes, fueron rebeldes nuestros hermanos, pero por eso tuvo el Señor que salir, y como leíamos en la reunión anterior, ya se nos ilustró qué es lo que hace el Padre cuando los convidados no atienden al llamado, porque los manda que vayan a las calles y vayan a los caminos y que junten a todos los que encuentran para que se llenen las bodas. Pero su Hijo no va a ser burlado, sí va a tener un quórum, y por eso es que hoy nosotros estamos aquí en esto y vamos a participar, porque nuestros hermanos mayores, pueblo de Israel, no acudió al llamado, no atendió el llamado del Señor, y hoy estamos nosotros, gracias a esas circunstancias, hoy nosotros somos parte de esos convidados, de esos invitados a la cena de las bodas del Cordero. Miren qué cosas más interesantes las que nosotros podemos descubrir en la palabra. Entonces, los invitados, su iglesia, la que somos nosotros hoy, la iglesia gentil, la iglesia que hoy estamos viviendo en el 2020, es esa congregación de los santos, esos que han sido santificados por la sangre de Cristo Jesús, lavados por la sangre del Cordero, los que han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, esos que se les ha concedido o se nos ha concedido el honor, el regalo de nacer de nuevo, y eso es que Cristo ha nacido en cada uno de nuestros corazones. Esa es la iglesia, esos que son miembros activos y comprometidos con la obra. No crean que la iglesia la componen esos que hablan de las escrituras, pero no quieren someterse a la estructura que el Señor ha dejado en su palabra. Esa iglesia son todos aquellos que hemos creído y que hemos sido bautizados en agua y que estamos perseverando en Él, haciendo su voluntad, viviendo en ese temor reverente cada día. Esos que de continuo pasamos considerando su voluntad, y esa hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Esa iglesia es aquella que está compuesta por aquellos que están sujetos al Espíritu de Dios, aquellos que están haciendo su voluntad, su deseo, que siguen la palabra del Señor, la Biblia, como su guía, como la lumbrera en el camino. De ahí todo lo demás, hermano, que dicen llamarse, yo soy hijo de Dios, pero ni siquiera pertenecen a una congregación, ni siquiera tienen un compromiso con la iglesia, ni con sus pastores, ni con sus ministros. Este grupo de personas son aquellos que el libro de Daniel menciona que serán limpios, emblanquecidos, que serán purificados. Por eso también en el libro de Apocalipsis son llamados bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para tener derecho, dice, al árbol de la vida. Entonces,
es algo muy importante, el pertenecer a la iglesia del Señor. Tenemos que involucrarnos. Aquellos que no se han involucrado y que pasivamente se encuentran ahí, separados de las congregaciones, tienen que involucrarse. La iglesia no es esa iglesia que anda desatendiéndose de su Señor ni de sus hijos, de su cuerpo. Hay gente que dice, yo únicamente me entiendo con el Señor. Él es nada más la cabeza. Él es la cabeza. Pero el cuerpo somos nosotros. Y aquellos que no quieran participar de ese plan que Él ha hecho, estarán fuera. Aquellos que no se someten a la poderosa mano del Señor, a su ministerio y a su forma de tratar al pueblo del Señor, porque es la única forma que Él ha dejado para volverte perfecto, para volverte santo, para santificarte a través de la palabra, es a través del ministerio de la palabra. Llámense estos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. No podemos desligarnos de ese modelo que el Señor ha diseñado. Ahora vamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo y vamos a leer, siempre hablando de las bodas. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 dice, versículo 2: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales, engordados han sido, muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente los malos y buenos. Y las bodas fueran llenas de los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Vemos en esta parábola lo que hace un momentito mencionaba. El pueblo de Israel fue el que fue convidado, pero ellos rechazaron, no quisieron. Ellos se quedaron embelecidos, se quedaron como acomodados a sus creencias. Se quedaron pues creyendo que eran el pueblo del Señor y que ellos podían ser capaces de manejar las circunstancias como ellos quisieran. Y olvidaron. Ni siquiera se dieron cuenta cuando Cristo apareció. Y eso fue algo que ha sido terrible para el pueblo de Israel, el no haber tenido sus ojos abiertos para ello. Por eso tuvo que mandar a llamar a todos los pueblos, y por eso coincide con el llamamiento que le ha hecho a la iglesia: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que se les encomendó. Vayan a todos los caminos y traigan a todos ellos, a todos los que encuentren, ya sean malos y buenos. Las bodas fueron llenas
de convidados de todas formas. Y eso es lo que va a pasar. Ven que el Señor tuvo un malestar por haber dado esa invitación a su pueblo. Y hoy nosotros estamos gozando de ese beneficio. Hoy nosotros somos también, ¿verdad?, los que vamos a gozar de esos beneficios que el Señor va a dar y vamos a participar en esas bodas. Entonces, en la reunión anterior hablamos de la importancia de aceptar la santa convocación de nuestro Padre a la boda que Él ha preparado para su Hijo amado, el unigénito. Imagínense todo el desborde que puede haber de parte del Padre para honrar a su Hijo. Y no solamente honrar a su Hijo, sino que honrar a la que se va a casar con Él. Entonces tenemos que esperar un momento increíble, un momento sumamente especial. Por eso es que yo digo que la vida tenemos que aprenderla a vivir de una manera muy inteligente, porque tenemos la mente de Cristo y tenemos la palabra de Dios, y no enfocarnos en lo que nos está pasando actualmente, sino que tenemos que poner nuestra mirada más adelante, y más adelante nos espera uno de los momentos más grandes de la historia, y es ese momento en que su iglesia estará participando en las bodas, estará participando ya sea como un invitado o como parte de la esposa, que eso es a lo que nosotros queremos motivarles, hermanos, para que podamos exigirnos a nosotros, que podamos dejar a un lado muchas cosas a fin de aceptar lo mejor que va a haber en la boda. Entonces estamos claros que el aceptar esta invitación de parte de nuestro Dios implica una preparación de nuestra parte, una disposición en nuestro corazón. Pero créanme, hermanos, que es suficiente para que nuestro Dios, tener una buena disposición es suficiente para que nuestro Dios empiece a derramar de su gracia, para que podamos lograrlo y así participar de ese momento tan especial, las cenas de las bodas de Cristo, con ese remanente fiel de su iglesia, ese remanente fiel de todos los tiempos, no solamente en este tiempo, sino que de todos los tiempos. Ahí veremos cómo se va a conformar esa esposa, y será con todos aquellos que dieron su vida, que se entregaron por el Señor. Dijimos que conocer el contexto histórico y las costumbres del pueblo de Israel nos facilita la comprensión de este momento. Los padres, decíamos, perdón, hermano, decíamos que los padres en las bodas allá en Israel, los padres visitaban al novio, iban a la familia de la novia, y iban juntamente y hacían y establecían una relación. Y si el novio y la novia estaban de acuerdo, pues eso se legalizaba a través de un documento que se conoce como ketubá, y ahí incluía cuánto iba a ser el pago, el dote, el mohar, se llama en hebreo, la parte económica. Pero también se incluían en ese documento los compromisos que se iban a dar en esa relación, porque esa relación era tal cual fuera el matrimonio, solamente que no se había consumado, o sea, no se había llegado a la intimidad, pero todas esas condiciones quedaban ahí, y quedaba al final como la desposada. Pero eso era tan fuerte que si cualquier persona le era infiel, pues tenían el derecho, no solamente a lo que estaba ahí, sino que en el caso de la esposa o de la desposada le era infiel, podría ser denunciada y podría ser apedreada por ello. Esa es la condición en la que está la iglesia hoy. Está desposada con Cristo. Cristo se ha ido a preparar morada. Eso fue lo que dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso fue lo que dijo. Entonces el Señor se ha ido ahorita, pero la condición de la iglesia es que es la desposada. Tenemos responsabilidad de ser fieles. Miren, hay algo muy bonito que acontecía cuando llegaba la familia, llegaba el novio, venía y le dejaba tela, le dejaba lino
para que la misma esposa se confeccionara el vestido. Entonces, la esposa se tiene que estar preparando, tiene que preparar su vestido. Y eso es lo que el libro de Apocalipsis nos dice, que nosotros tenemos que hacer obras justas, que eso es el lino fino, blanco y resplandeciente. Entonces, las figuras coinciden de una manera exacta. Y es porque el Señor pues era judío, era israelí y les hablaba a ellos. Ahora nosotros es menester estudiar esto para que esto se pueda entender de una mejor forma. Y yo creo que con todos los recursos que ahora se tiene, hoy lo podemos estudiar de una manera sencilla y poder entender cuál era el mensaje. Entonces, esta esposa que se quedaba esperando que viniera el novio, que se había ido a preparar la casa, tenía trabajo, y el trabajo era prepararse, preparar su vestido para ese regreso, el cual no sabía exactamente cuándo iba a ser, ni siquiera el novio. Por eso es menester de que el padre le diera la autorización para salir. Cuando él ya había visualizado que el hijo tenía lista la vivienda, entonces él lo impulsaba y lo mandaba junto con sus amigos a recoger a la novia. Pero eso no significa que el padre se quedaba solamente observando lo que hacía el hijo, sino que el padre continúa haciendo los preparativos para la boda. Y en nuestro caso, el padre, como dice esa parábola, ya está listo. Y yo puedo asegurarles también lo siguiente, que el hijo ya está listo también, y con toda su casa. Quien no está listo y preparada es la esposa, y ese eres tú y soy yo. Por eso el apóstol Pedro dice que él retarda su promesa. Muchos la tienen por tardanza, pero el Señor lo que está haciendo es ser paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Amados, esto está listo. El Padre tiene listo. Él lo tenía listo desde antes, cuando lo iba a hacer con el pueblo de Israel. Y creo que hoy también se ha preparado aún más, porque va a recibir a toda la iglesia gentil, a todos nosotros, hermanos, que hoy somos parte del mismo pueblo, porque Él nos injertó. Así nos enseña el apóstol Pablo. Entonces todo está dispuesto ya. Inclusive, parte de los invitados también ya están listos. ¿Quiénes? Aquellos que ya murieron en el Señor. Ellos ya no tienen absolutamente nada que estar más que esperar el sonido de la trompeta para levantarse. Yo incluyo en mi lista de invitados a todos esos que vivieron santamente antes de Cristo. Ya me imagino conocer a José, conocer a María, su madre, sus hermanos. Eso va a ser glorioso, hermanos. A María Magdalena y a todos esos que estuvieron y que nosotros los conocemos por los libros, por la Biblia, los vamos a poder ver. Ahora, los que están retrasando todo esto son los que estamos vivos. Los que hoy nos estamos retrasando somos nosotros, hermanos. Por eso digo yo que ya es tiempo, amados, de que nos volvamos al Señor. Así lo establece su palabra. Por eso digo yo que ellos ya están bien, la parte de todos estos que van también a ser parte de la esposa, ya están listos. Porque en el libro de Tesalonicenses el apóstol Pablo nos indica que así será cuando Él venga. Porque dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Miren, hermanos, esto es algo tan exacto a lo de la boda, que dice que el novio venía a la casa de la novia y venía con sus amigos, venían celebrando, venían gozosos.
No como ahora que a veces las bodas pues son más tristes. Parece que cuando van entrando las novias como si se está acabando el mundo, ¿verdad? Hasta la misma marcha nupcial es con un sonidito que no es de tanta alegría. En el caso de este pueblo, ellos van danzando y van alegres al encuentro. Y fíjense que dice que cuando somos arrebatados, dice, juntamente con los que ya resucitaron, para recibir al Señor. Nosotros vamos a ir a recibir al Señor. Imagínense qué momento más especial. Yo no sé cómo va a ser ese momento. Ese momento en que se va a levantar tal vez tu esposa, tal vez tu esposo, tal vez tu hijo, tus padres que murieron en el Señor. Y juntamente, imagínense qué alegría va a ser el podernos ver y todavía con eso esperar a nuestro Salvador Jesucristo que viene sobre las nubes. Por eso dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos, hermanos, animémonos unos a otros. Mira que tienes que ser parte de este arrebatamiento, de este rapto. Y a mí esa palabra la he estudiado un poquito y no hay ninguna definición que no hable de que va a ser algo que va a ser de una manera rápida, de una manera casi sorpresiva. A nosotros no nos va a sorprender del todo porque nosotros venimos entendiendo los tiempos y entendiendo las señales y nos tenemos que venir preparando para ello. Pero ese momento en sí será algo increíble. ¿Cómo seremos arrebatados? Y todo habla de una rapidez, de algo que no va a haber tiempo de absolutamente nada, donde tal vez no habrá oportunidad ni siquiera de decir ya me voy o ya nos vamos, sino que va a ser algo muy especial y que todavía no se entiende. Pero no importa si no lo entendemos, lo que sí sabemos es que Él nos va a llevar de una forma especial. Yo no sé si son ángeles los que van a venir por su pueblo y nos van a llevar a esperar y a recibir a ese novio. Así como salía la novia de su aposento, de su casa, junto con todas las doncellas, y iban a esperar al novio. La verdad es que va a ser algo muy especial. Así acontecerá, hermanos, de acuerdo a la Escritura. Entonces, todos los que ya han sido invitados, incluyendo la esposa que se prepara, que está ya lista, ese grupo de vencedores, ese grupo de fieles, ya han para ese momento haber alistado sus trajes respectivos para ese momento. ¿Qué tipo de traje vas a confeccionar tú? ¿El de invitado? ¿El de esposa? Pero cualquiera que fuere tu decisión, tiene que ver con una entrega que tú debes de hacer hoy mismo para el Señor. Pero para aquellos que están aspirando a ese rol mayor, a ese rol importante de ser la esposa del Señor, esa perfecta mía que dice el libro de Cantares, has de saber primero que Dios te ha estado buscando y ha estado anhelando para su hijo. Así como Abraham buscó hijo para Isaac, así el Padre anda buscando esposa, para su hijo amado. Y él, Padre Abraham, le encomendó a Eliezer, le encomendó que fuera a su pueblo a buscarle esposa a su hijo. No le puso condiciones tan grandes, más que fuera al pueblo y de ahí. Por eso es que el Señor se va a casar con su pueblo, alguien que no esté en el reino, alguien que no sea parte de esa iglesia que hemos definido. No va a participar, no tiene nada que ver. Entonces, Eliezer, ese siervo, es comparado al Espíritu Santo, que era el que hoy mismo ha sido dejado por el Señor cuando pagó esa dote por nosotros en la cruz del Calvario, para que nos ayude a ir a esas bodas. No tenemos que menospreciar al Espíritu Santo. Hay de aquellos que en sus iglesias les han enseñado a menospreciar al Espíritu Santo y que lo han visto como nada.
que lo han visto como fanatismo, como lo han visto como emocionalismo, que lo han visto como algo equivocado. Y entiendo que mucha parte de la iglesia ha contribuido para que se desconfigure el concepto del Espíritu Santo, pero tú tienes que volver y entender que sin el Espíritu Santo tú no vas a poder llegar a alcanzar lo mejor del Señor. Y eso es como lo que le aconteció a un grupo de doncellas, a un grupo de mujeres que estaba queriendo participar para llegar a ser la esposa de un rey. Y eso lo vamos a estudiar brevemente en el libro de Esther. Acompáñenme al libro de Esther, capítulo 2. Dice, libro de Esther, capítulo 2. Es un libro muy maravilloso. Es un libro que hasta han intentado sacarlo del canon. Muchos no lo aprecian, pero aquí está uno de los secretos más grandes, especialmente para estos tiempos finales. No solamente porque el pueblo del Señor iba a ser eliminado y que gracias al trabajo de Esther ya no se llevó a cabo, pero hay todavía algo más importante para ti y para mí en el libro de Esther. El libro de Esther nos habla de la vida de una mujer que vino a ser la esposa de ese gran rey, que vino a ocupar un lugar que tenía la reina Vasti. Yo diría el pueblo de Israel en su rol de desposada. La original eran ellos, pero ahora viene este rey y le pide a esta mujer que haga algo posiblemente indecoroso, pero no ese es el punto en que nos vamos a quedar, sino que desobedeció al rey y fue destituida de esa condición. Y entonces a los que estaban junto con el rey se les ocurrió una manera de reemplazarla, y fue a través de una especie de evento de belleza, el cual le montaron para que pudiera encontrarlo. Dice el libro de Esther en el capítulo 2, del 2 en adelante: y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Versículo 7. Y había, o leo el versículo 5, la primera parte. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, y vámonos al 7, que había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Y eso es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres.
Entonces la doncella venía al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino la que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. En el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas. Es uno de los textos o es uno de los pasajes donde nosotros podemos darnos cuenta cómo pueden coincidir, hermano. ¿Cómo pueden coincidir? Eso de ir a buscar a muchos, ¿verdad? Pero a escoger a una, a esa fiel, a esa preciosa. El libro de Cantares dice en el capítulo 6, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. El texto de Esther nos dice que se ordenó que se buscaren para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y la doncella que agradara a los ojos del rey, con esa se casaría. Tenía que tener algunas características para poder aspirar a ser la que iba a sustituir a Vasti, la original, con la que se había casado. Entonces, si había escogido el pueblo de Israel, ahora anda buscando a alguien que no tenga las características, por supuesto, que tuvo el pueblo de Israel. La rebeldía, la queja, la desobediencia. Entonces hoy busca en su iglesia lo que no encontró en el pueblo de Israel o en la mayoría del pueblo de Israel. Esto nos habla de una belleza interior y nos habla también de una conducta exterior que debe de manifestar esa que se quiere casar con él. Y otras características. Pedro nos ayuda con ello a entender algunos aspectos. Dice en 1 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 6, del 1 al 5 por ahí, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, vuestro adorno no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos de lujo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. En el caso de Esther podemos apreciar parte de su atractivo, parte del atractivo interno que tenía esa mujer, y era su obediencia. Manifiesta ustedes pueden leer ese libro y se van a dar cuenta la obediencia que tuvo con su primo Mardoqueo. Esa obediencia que tuvo con Hegai, el eunuco, que estuvo trabajando por ella para presentársela al Señor. Fue obediente. Y esa figura de la obediencia nos ayuda a entender que es uno de los principales o de las principales características que su pueblo tiene que tener, porque dice que eso era del agrado del Señor. Eso era del agrado, es de gran estima delante de Dios. Esa esposa, porque entendemos que ahorita la iglesia ya está desposada con Cristo. Ya tenemos responsabilidades con Él. No es asunto de que esto, si quiero lo hago, no lo quiero. Tenemos responsabilidades.
delante del esposo que está preparando casa y que pronto vendrá y pronto nos vamos a unir con él. Quiere tener una esposa con espíritu afable, apacible, quieto, obediente, dócil. Y eso es lo que no tiene la iglesia el día de hoy. Hoy la iglesia de Dios es autosuficiente. La iglesia de Dios hoy se atavía de carros, de casas, de propiedades, de grandes lujos. El evangelio de la prosperidad los ha engañado. Y aunque digan que no, siguen tras las cosas materiales y tras el dinero, el cual la palabra del Señor establece que es la raíz de los males, el amor al dinero. Pero el Señor está hablando de ese atavío interno que debemos de tener. Y parte de ello, y esa obediencia, está la sujeción que tenían. Pedro bien ha comprendido y habla de que esa debe de ser, es importante, que tanto lo interno como lo externo sea importante para nosotros. Porque esa conducta respetuosa y casta son manifestaciones externas. Pero dice, mira, eso está bien que lo hagas, pero también es importante lo que está en el interior de ti. Porque el Señor se fijará tanto en lo de afuera como lo de adentro. Ustedes recordarán que el Señor en su palabra, en el libro de Mateo, hablaba a los escribas y fariseos llamándoles hipócritas, porque eran, les dijo, semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así que también vosotros por fuera y por dentro tenían que estar arreglados. Eso es lo que es importante que nosotros entendamos hoy, que tenemos que trabajar en nuestro interior, que esa preparación incluye la parte externa como la parte interna. Él nunca estuvo juzgando que se pudieran presentar blancos por fuera, pero también necesita que seamos blancos por dentro. Y eso nos habla de ese trabajo que se tiene que hacer a el nivel más interior nuestro, hermano. Ahí donde están los pensamientos, ahí donde están las verdaderas intenciones de cada uno de nosotros. Tiene que ser un espíritu afable, apacible, quieto, controlado, con dominio propio, porque eso es lo que le agrada al Señor. Le encanta la sujeción, el respeto a Cristo y respeto a su palabra. Entonces, también en este libro de Esther nos habla de un momento muy especial que tenían que tener todas las doncellas. Tenían que pasar 12 meses conforme a esa ley acerca de las mujeres. Pues así dice, se cumplían el tiempo de sus atavíos. 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Este era un tiempo de preparación en la vida. De eso nos habla, que tenemos que prepararnos, porque no es poco tiempo y no es que las mujeres permanecían únicamente inmersas en ello, sino que en ese tiempo era un periodo en el que las doncellas eran examinadas en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto externo, y por eso recibían esos óleos y recibían esos perfumes, porque se ocupaban tanto en la parte exterior, en la parte física, como en la parte interna, esa parte espiritual. Se aseguraban en ese periodo que la descendencia de donde venían estas mujeres fueran descendencias santas, correctas. Y eso nos habla de cómo nosotros tenemos que entender con quién nos vamos a relacionar. Hasta la saciedad hemos dicho que el pueblo del Señor tiene que fijarse, los hijos del Señor se tienen que fijar con las hijas del Señor, con su pueblo. Así como Abraham mandó a decirle, no, mira, aunque no sean las más hermosas, como tú las puedas ver, Eliezer, ve a la casa, a mi familia, ahí tiene que ser de la familia del Señor. Así tenemos nosotros también que seguir. Y ese tiempo servía también para evaluar su conducta, evaluar su salud. No cualquiera se acercaba al rey. Inclusive
había una evaluación para comprobar su virginidad. Si iba a ser fiel, si habían sido fieles durante todo este tiempo para merecer al rey. Entonces esto nos habla de un periodo de tiempo de preparación. Pasar 6 meses en óleo de mirra y 6 meses en perfumes aromáticos también es una figura que nos hace entender que el Señor tiene un método para prepararnos. Y dice que parte de todo ese tiempo de preparación es en óleo de mirra. Y la mirra nos habla de sacrificio. La mirra nos habla de prueba. La mirra nos habla de tribulación, de momentos críticos. Entonces, el pueblo del Señor debe de entender que es necesario que pasemos por diferentes tribulaciones, diferentes desencantos, momentos difíciles, pero es una manera como el Señor nos está preparando, nos está fortaleciendo, está trabajando en nuestro interior para poderlo mejorar, para poderlo transformar y llevarlo del gusano de la tierra a la mariposa maravillosa y preciosa que nos podemos convertir si nosotros aceptamos la prueba. Pero si nos resistimos a la prueba, nosotros no vamos a recibir esa bendición. Esos 6 meses de óleo de mirra que tanto necesitamos. La prueba nos bendice, la prueba nos da paciencia, la prueba hace que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Entonces no tenemos que rechazarla ni quejarnos de ella, porque el Señor lo que está haciendo es prepararnos. Así es que si tú te has sentido como defraudado porque tenías muchos problemas, mira, yo te digo, mejor dale gracias a Dios, porque esa es una de las formas que Él te está preparando. Pero la vida del creyente no es solamente cruz, sacrificio, dolor, porque también los otros 6 meses de perfumes aromáticos y afeites, que son también adornos, limpieza, purificación de la piel de las mujeres, nos habla también de esos momentos gloriosos en la presencia del Señor. Esos tiempos de refrigerio, esos perfumes aromáticos donde nosotros percibimos la presencia del Señor. Ese también es parte del modelo para podernos preparar con el Señor. No solamente es cruz, sufrimiento. No, también el Señor nos provee de momentos especiales y gloriosos. Tú como hijo de Dios, hija de Dios, debes de saber que hemos pasado también tiempos gloriosos en su presencia, reuniones gloriosas donde hemos sentido la presencia del Señor, reuniones o situaciones personales en las que hemos visto la gloria de Dios, cómo Él se manifiesta, cómo Él nos está guardando, por ejemplo, hoy en este tiempo de la pandemia y que el pueblo del Señor mucho ha sido guardado. Eso ha sido algo milagroso, hermanos, que el Señor nos haya y nos continúe guardando. Entonces, amados, hemos de entender que este es el diseño del Señor, porque Él está interesado en purificarnos, en blanquearnos. Es importante que todos estemos interesados en vernos bien por fuera y también vernos bien por dentro. Este método el Señor no lo ha cambiado. Esos momentos difíciles y esos momentos gloriosos, eso le da un sentido a la vida del creyente. Para alcanzar este nivel de perfección ante el Señor, su pueblo debe de someterse a las autoridades. Ese orgullo que nosotros prevalece en nuestras vidas tiene que ser tratado por el Señor. Y una forma es sometiéndonos al diseño de Dios. El libro de Efesios nos dice que para preparar a los santos, para hacerlos perfectos, es que dejó el ministerio quíntuplo. Tenemos que involucrarnos, respetar a nuestros pastores, aquellos que nos dirigen. Tenemos que someternos a su palabra para ser convertidos en esa perfecta mía. La próxima semana continuamos con las características que anhela nuestro Dios, que tenga esa esposa. Pues hoy sepamos ciertísimamente, hermano, que Él anda buscando a esa perfecta mía. Pero se requiere que tú y yo nos preparemos. Y eso incluye, mis amados, momentos incómodos,
pero también vendrán momentos de bendición, momentos de refrigerio en el Señor. Ocupémonos en el ornato interno del corazón. Ocupémonos, hermanos, en anhelar tener un espíritu afable y apacible, dócil, manso. Busquemos la humildad y veremos cómo todas esas cosas que estarán en el interior podrán transformar nuestra conducta exterior. Muchas gracias, hermanos, y espero que el próximo domingo estemos atentos y veremos algunas de esas condiciones o de las características que debe tener. Y tú piensa, como en lo natural, el Señor, si tú te quieres casar o cuando te ibas a casar, pensabas en qué características tenía que tener tu cónyuge, igual el Señor, y lo ha dejado escrito en su palabra para podernos ilustrar. Con la ayuda del Señor lo estaremos viendo el próximo domingo. Por hoy les deseo que la paz del Señor se quede en sus corazones. Shalom.